Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a los videos extra de la semana. Pueden existir ocasiones, como esta, que quizás los videos duren un poco menos, por ser videos que tuvimos que sacar en contratiempo por muchas cuestiones que se salieron de mis manos. Sin embargo, no por ello quiere decir que lo que escuchemos en estas entregas sean menos relevantes que las otras. Al contrario, por ejemplo, esta noche vamos a escuchar una historia que nos compartieron y que da mucho que pensar respecto a los eventos paranormales y el terror hacia los vivos. ¿Qué le parece entonces si aprovechamos que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando? O pónganse cómodos, vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia Sinaloa, México. Una persona que prefiere mantenerse en el anonimato nos cuenta esto. Esto que les quiero contar hoy es algo que me dejó pensando en un aspecto dentro de lo paranormal, en el que no había pensado antes. No imaginé que fuera posible, pero ahora que lo viví, comencé a considerar muchas cosas más. Las vacaciones de verano del 2022 las pasé con mi familia de Sinaloa. Son mis favoritos porque con ellos me la paso increíble, ya que la mayoría de mis primos son de mi edad, o una relativamente cercana, por lo que hacemos cosas de nuestro mismo interés y me muestran lugares que saben que me van a gustar. Y en esa ocasión no fue la excepción. Es solo que las cosas no salieron como pensaba o acostumbrábamos. Antes que nada, me gustaría aclarar que no soy una persona a la que le guste encasillar a los demás, hablando por ejemplo en el lugar donde viven, esos estereotipos. Aunque soy consciente que muchas de las cosas que se le adjudican a alguien por el lugar en donde están suelen ser ciertas. Lo menciono porque, en efecto, mis primos y varios de sus amigos cumplen con muchos clichés de lo que se piensa de la gente de Sinaloa. Ya saben, música de banda, corridos, la vestimenta, la forma de hablar y una peculiar afición por camionetas exuberantes. Sí, entiendo que no todos son así. Solo quería aclarar que en este caso mis primos sí son así. Y todo esto tiene que ver con lo que les voy a contar. Y es que debido a la normalización de la cultura, si podemos llamarlo de esta forma, así de gente que tiene esos negocios malos, digámosle, hay ciertos patrones que siguen quienes les interesa este tema. Por ejemplo, uno de mis primos, que imita ciertas conductas y compra algunos productos que suelen usar quienes están metidos en estos negocios. O como normalmente mucha gente y nosotros también les decimos, alucines, que se creen que andan también en estos ambientes, pero pues no, y qué bueno que no es así. Les decimos de esta forma porque tal cual se alucinan con eso. Sin dar más rodeos, quiero enfocarme a algo en especial. Y es que mientras íbamos en su camioneta conduciendo a Guaruto, que es donde vive mi familia, visitando varias partes que quedaron abandonadas por un evento muy feo allá por el 2019, que muchos ya sabrán cuál, aquí en Culiacán. Íbamos a casas, negocios, algunos completamente quemados y que de plano nunca volvieron a habilitar. Y dando vueltas a lo largo del día, me di cuenta que, en ocasiones, adentro de la camioneta de mi primo, se escuchaba un ruido muy extraño. Sonaba muy parecido a la alerta sísmica. No igual, pero muy parecido. Solo que algo bajo de volumen y solo adentro de la camioneta podíamos escucharlo, me imagino. Era bastante molesta, sin embargo, sonaba de manera aleatoria, hasta que les pregunté qué era lo que se escuchaba. Y me dijeron que mi primo había comprado un tipo de radar localizador de patrullas de policías, el cual suena así cuando hay una patrulla cerca. Y no tengo idea de cómo funciona. No sé si detecte algo relacionado a frecuencias de radio o algo así, pero sí sonaba cuando veíamos alguna patrulla por ahí. De hecho, sonó una vez cuando nos dimos cuenta que teníamos a una patrulla a la siguiente cuadra sin haberla visto antes. Entonces no sabíamos realmente cuánto alcance tenía. Yo jamás en mi vida había escuchado algo así. No sabía que existían. Y aparte de esto, ellos tenían un inhibidor de señal, unos aparatitos pequeños. Pero también me di cuenta con esto que, al parecer, son muy comunes por allá, eso me dijo mi primo. Esto se lo había comprado a varios conocidos de por ahí, según nos dijo,
Y si bien él no anda metido en malos pasos, solamente lo compró porque son de las cosas que esta gente que se dedica a los negocios que les comenté traen con ellos siempre. Por lo que sabía que solamente lo había conseguido para sentirse de esas personas que les digo, no sé qué tendría de bueno. Pensaba en todo momento en que si de pronto una patrulla nos detenía, traer esto haría que nos fuera mal, aunque no trajéramos nada más. Me acuerdo que mis primos estaban totalmente sorprendidos de que yo no conociera estos objetos, y estábamos hablando de eso, cuando una prima nos dijo a todos que nos quería llevar a una parte, una que conocía porque le habían dicho unos amigos suyos, pero que teníamos que ir en la noche, cuando no hubiera ruido, gente, autos pasando. Y sí noté que los demás no sabían de qué estaba hablando. Vaya, que no era del plan que teníamos para ese día. Y por más que le preguntaron que dónde era, ella nos dijo que quería que fuera sorpresa ya que ella tampoco conocía como tal ese sitio. Dieron las 10 de la noche cuando aún andábamos por ahí, en unas tiendas. Ya habían cerrado hace rato y mi prima nos dijo que fuéramos hacia una dirección, abriendo la aplicación de mapas en su teléfono y viendo que iríamos hacia los campos que quedan cerca de San Pedro de Rosales, que por allá es carretera y casas de vez en cuando. La mayoría es eso, carreteras y campos. Y le preguntábamos a mi prima que si estaba segura de que fuéramos, que qué le habían contado respecto a que si era seguro o no, ya que, como bien saben muchos, en Sinaloa, en especial por donde estábamos, muy cerca de Culiacán, del centro, las cosas no siempre han sido tranquilas en cuanto a seguridad. Es solo que ella nos decía que sí, que siguiéramos sin problema, que igual nunca había gente por aquel rumbo, y esto podía ser bueno o malo para nosotros, esperando no coincidir con nadie, en especial gente mala. Pero bueno, condujimos unos 20 minutos, ya saliendo a carretera, y cuando avanzamos aún más, salimos de la autopista dando vuelta por un camino de terracería donde indicaba el mapa. Pero apenas salimos a ese camino, empezamos a escuchar a ese aparato sonando en la camioneta, y no tardó ni un segundo para que, detrás de nosotros, una patrulla de policía empezara a sonar ese claxon que bien conocemos acá en México, en conjunto a las luces de arriba, las azules y rojas. Y sí, nos estaba llamando a nosotros porque dio la vuelta también hacia ese camino de terracería. La verdad, todos nos empezamos a poner muy nerviosos. Si bien no teníamos nada malo con nosotros, ya sabíamos cómo eran muchos policías. Sí, traíamos celulares, dinero, pensábamos que nos los iban a quitar. E íbamos discutiendo esto, que qué hacíamos con ese aparato, que de hecho ya habíamos silenciado, pero ¿y si nos revisaban? Nos iban a preguntar que para qué traíamos eso, porque ellos seguro sabían para qué servía. Mi prima empezó a decirnos que lo arrojáramos al campo por la ventana. Luego mi otro primo, quien iba manejando, dijo que no, que le había costado mucho y que nos iba a ir peor si ellos veían que arrojábamos algo, que solo les dijéramos que traíamos eso por curiosidad y que teníamos a favor de que éramos puros jóvenes y que no traíamos nada más, nada malo. Mientras íbamos frenando la camioneta, diciéndole a mi primo que no se metiera tanto a ese camino, porque para allá quedaba todo oscuro, que nos detuvieran ahí, cerca de la carretera, por cualquier cosa, aún teníamos luz ahí. Y todos estuvimos de acuerdo en no ponernos nerviosos y platicar con estos policías bien. No teníamos por qué demostrar que estábamos haciendo algo malo. Bueno, de hecho, lo único malo era que mi prima no nos había dicho a dónde íbamos, en caso de que nos preguntaran. Nos frenamos y cuando la policía se frenó también detrás de nosotros, muy cerca, que escuchamos también cómo frenó en la tierra del camino. Se estacionaron detrás de nosotros y, de pronto, apagaron la luz de la patrulla. Por eso nos pusimos aún más nerviosos. ¿Por qué lo hacían? Normalmente esas siempre se dejaban encendidas. Y nos susurrábamos eso, sintiéndonos aún peor, cuando mi primo, el que iba de copiloto, nos pregunta: «Oigan, ¿a dónde se fueron?» «¿Cómo que a dónde se fueron? ¿Quiénes?», le preguntó mi prima. «Los policías, la patrulla que estaba detrás de nosotros ya no está». Nos dijo esto mientras él veía por el espejo retrovisor y nosotros volteábamos por la cabina y tenía razón. Detrás de nosotros,
El camino estaba completamente despejado hacia la carretera. No había nadie más que nosotros. En eso empieza a sonar de nuevo ese aparato. Todos comenzamos a voltear para todas partes buscando esa patrulla porque no tenía sentido. ¿A dónde se fue? ¿Por qué sonaba eso si no había nadie más alrededor de nosotros? Ahí era puro campo, entonces no había maleza alta, nada más alto que la camioneta donde íbamos, por lo que podíamos ver perfectamente a todos lados. No decíamos nada. Veíamos a todas partes, buscando, porque eso no dejaba de sonar. Y de la nada, todos vimos cómo destelló de nuevo, detrás de nosotros, por menos de un segundo, esas luces azules y rojas. Sin embargo, no había nada. ¿De dónde habían salido? ¿A dónde se fue la policía y qué estaba pasando ahí? Salimos volando de ese lugar porque, de pronto, sentimos y escuchamos cómo le pegaron al cofre de la camioneta. Así como si le hubieran dado con la mano. Pero adelante de nosotros no había absolutamente nadie. Mi primo tenía unas luces muy potentes. Nadie se nos podía esconder. Encima, lo que había pasado antes no era nada bueno. No veíamos a nadie más por ahí, por lo que como pudo mi primo, metió reversa y ese objeto en ese tramo sonaba. Se apagaba solo, volvía a sonar, duraba sonando en lo que alguno de nosotros le decíamos a mi prima que lo tenía en su regazo, que lo apagara. Ella lo apagaba con la mano, todos veíamos y escuchábamos cómo lo apagaba y volvía a sonar. Y cuando íbamos por carretera, lo mismo, sonaba intermitentemente, pero por más que volteábamos no veíamos a nadie más, preguntándonos si veíamos a algún policía, hasta que llegamos a la ciudad. Llegamos a un puesto de tacos, a cenar para calmarnos porque nadie decía nada. Y ya un poco más tranquilos, le preguntamos a mi prima que a dónde nos quería llevar. Después de todo, no habíamos llegado aún y nos dijo que quería llevarnos a una casita, una que había quedado completamente abandonada, por ese camino, por ese campo, pero que justamente quedó abandonada porque por allá había pasado algo muy feo. Ella nos empezó a contar. A dónde íbamos, ahora que lo pienso, quizás pudo haber estado relacionado a lo que nos pasó. Y es que yo los quería llevar a esa casa donde habían encontrado a personas sin vida. Lo que pasa es que cuando llamaron a la policía, esto fue noticia, ¿no se acuerdan? Bueno, noticia de por acá. Que habían encontrado a esas personas y alguien hizo un reporte, ya en la noche. Pero primero llegó solo una patrulla de policías a ese lugar y pues había gente mala por allá antes que ellos. Estaban escondidos y los emboscaron, quitándoles la vida a todos. Llegaron después los refuerzos, pero ya era tarde. Yo los quise llevar ahí porque un amigo mío, Pablo, ¿se acuerdan de él o lo conocen? Él me contó que fue con unos amigos para allá y los paró un policía a pie, así en medio del campo, que se bajaron de su auto y ya no lo vieron. Y yo, la verdad, no le creí cuando me contó esto. No les quería decir tampoco a ustedes porque mi intención era que conociéramos ese lugar y ya, no a buscar que se nos apareciera eso que ahora le creo. Nosotros no podíamos creer que se nos había aparecido algo de ese tipo, que una patrulla de policías había desaparecido detrás de nosotros y todo lo demás que nos pasó, pero nunca se nos olvidó. Y a mis primos les daba miedo ahora escuchar ese aparato cuando íbamos conduciendo por la ciudad y llegaba a sonar. Y a mí también. Saber que de alguna forma estuvo sonando cuando tuvimos a esa patrulla detrás de nosotros, una patrulla que no existía y que seguía sonando por la carretera de vez en cuando, avisándonos de una patrulla que no podíamos ver, pero seguramente nos iba siguiendo. Los eventos trágicos, sin duda alguna, dejan marcas de todo tipo que se imagine. Sin embargo, quizás la que menos pensamos a veces puede ser esa que nos reúne en este canal, lo paranormal a raíz de eso. Cuéntenos, ¿usted ha escuchado de algún evento similar que haya dejado rastro como esto?
Esperemos que quienes lo merezcan se encuentren ya descansando en paz. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.